Para finales del año 2007, el periodista Mauricio Funes dejó atrás los programas de televisión para entrar de lleno en la política. 28 de septiembre del 2007 fue anunciado oficialmente como candidato presidencial del FMLN, marcando un giro inesperado en la historia política de este país. Sigo siendo un periodista y un comunicador con un nuevo desafío, con el desafío de construir junto al FMLN una amplia alianza de fuerzas políticas y sociales que le dé sostenibilidad a un proyecto de cambios que el país demanda. En ese mismo periodo, mientras su figura comenzaba a ganar protagonismo, exposición pública, su vida personal se tornaba en otro rumbo bastante decisivo. Sacaba del país a su hijo mayor y lo enviaba a vivir en Europa para que estudiara fotografía allá en Francia, París. Alejandro era el hijo de Marlene Velasco, la primera esposa de Funes, con quien estuvo casado allá en los primeros años de los 80. Ella nunca fue una figura altamente mediática y mucho menos en la política. Ese matrimonio fue incluso antes que el que tuvo con Regina Cañas, la famosa tía Hugo. Y en medio del ascenso político y un entorno cada vez más tenso y visible, se consolidaba una distancia silenciosa. Mientras Funes iniciaba el camino hacia la presidencia, su hijo construía vida lejos de este país, de El Salvador, en una ciudad que parecía ofrecer oportunidades y también inesperadamente una tragedia. A inicios del nuevo siglo, del año 2000, El Salvador ya vivía bajo la sombra creciente de las pandillas, un fenómeno que se había convertido en parte del día a día con muertos, extorsiones, violencia, miedo constante que marcaba la vida de millones de familias. Mauricio Funes, entonces periodista muy reconocido en los medios de comunicación, dio el salto hacia candidato presidencial del FMLN. Él conocía de primera mano esa realidad que golpeaba el país. En ese contexto, él mismo expresó que su decisión de sacar a su hijo Alejandro para que viviera en el extranjero, específicamente Francia, respondía al deseo de ofrecerle una vida distinta, mucho más segura, tranquila, lejos de este entorno hostil y que pudiera estudiar algo que aquí en el país no era posible. Sin embargo, el destino tomó un giro cruel muy inesperado. Aquello que debía ser una oportunidad de protección, de crecimiento, terminó convirtiéndose en tragedia, lejos de casa, en un escenario que jamás se imaginaron. Alejandro, a sus 27 años, fue asesinado por una sociedad donde impera la violencia. En sus palabras, para reconfortarnos, y que aquí en El Salvador, como en todo el mundo, está matando a lo mejor de nuestros jóvenes, a lo mejor de nuestros niños y a lo mejor de nuestras mujeres. Una tragedia muy inusual e inesperada. En una noche de octubre del año 2007, en el corazón de París, la escena parecía muy tranquila. En el Pont des Arts, un puente peatonal sobre el río Sena, se reunían unos jóvenes turistas y estudiantes que conversaban entre risas y botellas de vino. Es decir, estaban compartiendo el ingerir bebidas alcohólicas. Entre ellos estaba Alejandro Funes Velasco, el hijo del entonces candidato de la izquierda. Nada hacía prever que en cuestión de minutos ese lugar se transformaría en un escenario de violencia. Según las reconstrucciones judiciales, el grupo de jóvenes franceses comenzó a comportarse de una forma muy agresiva y errática. La tensión escaló rápidamente. Alejandro, lejos de buscar confrontación, intervino intentando calmar la situación del grupo. Fue entonces cuando uno de los que estaba por ahí se convirtió en agresor, identificado posteriormente como Mohamed Amor. Lo atacó de forma brutal con un golpe contundente directo en la cabeza. Lo dejó gravemente herido. Otros testimonios señalaron la participación de más personas en esta agresión en medio del caos y la oscuridad. Es decir, todo se volvió en un pleito a la orilla de la calle. Entonces, Alejandro fue trasladado de emergencia a un hospital parisino. Permaneció varios días en estado crítico hasta que finalmente falleció el 12 de octubre del 2007 a causa de no poder recuperarse de las lesiones sufridas en la cabeza. La noticia cruzó el Atlántico y sacudió a todo El Salvador, no solo por la brutalidad del hecho, sino por la fuerte ironía, lo trágico, que había sido salir del país buscando una vida más segura, más tranquila, y había ocurrido totalmente lo opuesto. Durante el juicio celebrado en Francia, el principal acusado, Mohamed Amor, compareció ante el tribunal enfrentando cargos por homicidio derivado de aquella agresión violenta. A lo largo del proceso reconoció su participación en los hechos, pero sostuvo que no era la intención de matar a Alejandro.
insistiendo en que todo ocurrió en un contexto de una confrontación repentina y descontrolada y principalmente por el consumo de bebidas alcohólicas. La fiscalía, apoyada en testimonios y peritajes médicos, argumentó que la violencia ejercida, particularmente el golpe que le dio en la cabeza, era suficiente para prever un desenlace fatal. Es decir, no solamente quería lastimarlo. El tribunal coincidió con esta valoración y, aunque se descartó la premeditación, estableció la responsabilidad penal plena. En consecuencia, Mohamed fue condenado a 16 años de prisión, mientras otros implicados recibieron penas menores. La muerte de Alejandro Funes Velasco no fue solo una tragedia personal, sino un momento que expuso públicamente el dolor de quien en ese instante estaba a punto de convertirse en la figura central de la política salvadoreña con el partido de izquierda. Dicen que Mauricio Funes habría viajado hasta Francia tras conocer el estado crítico de su hijo y permaneció algunos días con él hasta su fallecimiento en ese mismo año. Desde entonces, su reacción fue la de un padre devastado, alejado por momentos del discurso político y centrado únicamente en la pérdida irreparable de su hijo. En declaraciones posteriores, Funes expresó un dolor profundo y directo, describiendo el hecho como un golpe irreparable para su vida. En efecto, lo era. Agradeció públicamente a las autoridades francesas por la rápida actuación y el desarrollo del proceso judicial, en contraste con la fuerte desconfianza que muchos salvadoreños tenían hacia el sistema de justicia de este país, es decir, que aquí sí había mucha impunidad. Su postura fue sobria, sin convertir el caso en una bandera política inmediata, pero sí dejando ver una dimensión humana que conectó con gran parte de la población en ese momento, que ya se estaba en campaña proselitista. Pero Alejandro, a lo largo de sus 27 años, fue precisamente un himno a la vida. Yo hubiera querido que Alejandro enterrara a sus abuelos y enterrara a sus padres. Pero la ironía de la vida ha hecho que nosotros tengamos que enterrar a Alejandro, pero vamos a comprometernos a enterrarlo con lo que siempre significó y debe de significar para nosotros. El cuerpo de Alejandro fue repatriado a El Salvador, donde se realizaron las honras fúnebres. El funeral se llevó a cabo con la presencia de familiares, amigos y figuras públicas cercanas. La ceremonia estuvo marcada por la solemnidad y el respeto, pero también por el simbolismo, el regreso de un hijo a su país del que había salido buscando una vida distinta. Durante el sepelio, Mauricio Funes se mostró visiblemente afectado, acompañando el féretro en un acto íntimo, pero inevitablemente público y de interés nacional. No hubo discursos extensos ni protagonismo político, pero dominó el silencio, la contención y el peso de la pérdida. Su hijo fue finalmente sepultado en El Salvador, cerrando así un ciclo que había comenzado lejos de casa y que terminó irónicamente de una manera trágica, regresando ya sin vida a su lugar de origen. En ese momento, la figura de Funes dejó de ser únicamente la de un candidato presidencial en ascenso, para convertirse en la de un padre atravesando una tragedia que ningún contexto político podía explicar ni aliviar. Y así, en una de las ciudades más emblemáticas del mundo, lejos de las calles que tantas veces se describieron como violentas aquí en El Salvador, Alejandro Funes encontró el mismo final que su padre quiso evitarle. Huyó de un país controlado, marcado por el miedo cotidiano, buscando en Europa una vida distinta, más segura, casi prometida, pero la violencia no entiende de fronteras ni de discursos. Lo alcanzó allá en silencio, sin previo aviso, desmontando la idea de refugio y dejando una ironía difícil de ignorar. No siempre es el lugar del que huyes el que te alcanza. A veces es la realidad misma la que te sigue, incluso hasta el otro lado del mundo. Meses después de aquella tragedia personal, Mauricio Funes alcanzó la presidencia de la República en el año 2009, impulsado por una narrativa de cambio que despertó altas expectativas en una población cansada de los mismos patrones de poder. Estamos iniciando una etapa nueva de nuestra historia. Por primera vez llegan a la presidencia y a la vicepresidencia de la República los candidatos postulados por un partido de izquierda. Es la noche más feliz de mi vida. Esta noche debe tener el mismo sentimiento de esperanza y reconciliación del esfuerzo que hizo posible la firma de los acuerdos de paz en nuestro país. Sin embargo, con el paso del tiempo, su figura terminó envuelta en graves señalamientos de corrupción, investigaciones judiciales y un exilio que contrastó fuertemente con la esperanza que alguna vez él representó. Aquel liderazgo que prometía romper el pasado
terminó para muchos replicando sus peores prácticas, dejando un legado marcado por la desilusión, el de un proyecto político que nació como alternativa, pero que terminó siendo visto como una oportunidad perdida para transformar verdaderamente este país. Pero eso es parte de la historia política, algo que tal vez algunos no sabían, la pérdida que tuvo Mauricio Funes antes de ascender a la presidencia. Pero bueno, deje usted su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar siempre este canal, el contenido, por llegar al final de los videos. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.